Imagina que estás en una universidad. Un hombre con bata te habla con calma. Te dice que todo esto es por la ciencia. Frente a ti hay una máquina con botones y números. En la habitación de al lado hay una persona que no ves bien. Pero la escuchas. Te piden algo simple. Aplicar una descarga eléctrica cada vez que esa persona se equivoca. Empiezas suave. Y luego te dicen, sube un poco más. Y aquí viene lo inquietante. La mayoría de la gente siguió subiendo. Incluso cuando el otro suplicaba que pararan. Este fue el experimento de obediencia de Stanley Milgram, realizado en la Universidad de Yale, a inicios de los años 60. Este experimento no nació por curiosidad al azar. Nació en una época marcada por una pregunta incómoda. ¿Cómo personas comunes pueden obedecer órdenes terribles sin sentirse responsables? El psicólogo Stanley Milgram no buscaba villanos. Buscaba entender algo mucho más inquietante. ¿Cómo funciona la obediencia cuando una autoridad te dice que ella asume la responsabilidad? La idea era simple. Colocar a una persona normal en una situación controlada y observar hasta dónde llegaba solo por obedecer. El experimento estaba diseñado con mucho cuidado. Había 3 roles. El primero, el experimentador, la autoridad. El segundo, el participante, una persona común. Y el tercero, el alumno. Alguien que en realidad no recibía ninguna descarga, pero el participante no lo sabía. Cada vez que el alumno se equivocaba, el participante debía subir el voltaje. No de golpe, paso a paso. 15 voltios, luego 30, luego 45, y así poco a poco, hasta cruzar límites que nadie imaginó cruzar. Cuando el experimento terminó, ni siquiera los propios investigadores esperaban los resultados. Antes de hacerlo, Milgram preguntó a psicólogos y expertos cuántas personas creían que llegarían hasta el final. La mayoría respondió muy pocas. La realidad fue otra. Más de la mitad de los participantes llegaron hasta el máximo nivel, no porque fueran crueles, no porque disfrutaran hacerlo, sino porque una figura de autoridad les dijo que continuaran. Muchos dudaron, muchos se mostraron nerviosos, algunos pidieron parar, pero cuando la autoridad decía, el experimento requiere que continúe, la mayoría obedecía. Milgram no se detuvo ahí. Repitió el experimento muchas veces, cambiando detalles pequeños, pero esos detalles lo cambiaron todo. Por ejemplo, cuando el alumno estaba más cerca, cuando el participante podía verlo. La obediencia bajaba. Cuando la autoridad salía de la habitación o daba órdenes por teléfono, la obediencia bajaba. Y cuando el experimento se hacía fuera de la universidad, en un lugar menos prestigioso, la obediencia bajaba aún más. La conclusión era clara. Cuanto más real era la persona que sufría, y menos poderosa parecía la autoridad, más difícil era obedecer. No porque la gente cambiara, sino porque el contexto cambiaba. Con el tiempo, el experimento de Milgram fue duramente criticado. No por lo que demostró, sino por lo que hizo sentir a quienes participaron. Muchos creyeron, durante minutos, que habían causado un daño real. Algunos mostraron angustia, otros vergüenza, y otros tardaron años en procesarlo. Hoy, un experimento así sería casi imposible de aprobar. Las reglas éticas cambiaron, pero la pregunta que Milgram planteó sigue sin desaparecer. ¿Qué haría una persona común cuando una autoridad le dice que no es responsable? Este experimento no pertenece solo a los años 60, porque la obediencia no desapareció, solo cambió de forma. Hoy no hay una máquina con botones, pero hay procedimientos, hay jerarquías, hay órdenes que vienen de arriba, y hay frases que se repiten. Yo solo seguía instrucciones, no era mi decisión. Así funciona el sistema. El experimento de Milgram no explica el pasado, explica por qué. Todavía hoy, personas normales hacen cosas que jamás imaginaron hacer. No por maldad, sino porque alguien les dijo que no eran responsables. El experimento de Milgram terminó hace décadas. Las máquinas se apagaron, los laboratorios se cerraron, pero la obediencia no desapareció. Hoy no hay descargas eléctricas, hay formularios, procedimientos, órdenes que no parecen peligrosas,
hasta que alguien pregunta por las consecuencias. La pregunta no es ¿qué hicieron ellos? La pregunta es ¿qué harías tú cuando alguien te dice que no eres responsable?